Buenas noches, bebé, qué gusto saludarte. Bueno, me parece que tenemos un poco de delay, como dicen los especialistas, porque a esta hora, sí, a veces el Internet no anda Sí, como queremos que ande. Pero bueno, eh, a ver, te voy a presentar. eh, ustedes están, vamos a hacerle una nota a la doctora Estela Batallés. La doctora Batallés es especialista en diagnóstico por imágenes y medicina nuclear. Es doctora en medicina, tiene hecho un máster, es magíster en la especialidad. Además tiene hecho un magíster en negocios, ¿eh? Pocas mujeres, pocos profesionales médicos lo han hecho y es muy importante. Es profesora titular de la cátedra en la Universidad Argentina Interamericana, abierta interamericana. Y bueno, vamos a abordar con ellas temas que son muy interesantes porque no sé si han sido suficientemente explicados públicamente, una especialidad tan de vanguardia como es el área del diagnóstico por imágenes en la medicina. Contanos un poco la historia de esto, Estela. la historia del diagnóstico por imágenes es muy interesante. Como vos bien dijiste, es una de las especialidades de vanguardia, es decir, es una de las especialidades que ha vivido muchas actualizaciones, muchos avances y que sigue hoy en día viviéndolos y aprovechándolos para el diagnóstico de las enfermedades. Bueno, todo comenzó con Röntgen allá por el 1895, cuando empezó a descubrir esto de la radiación X, los rayos X, pobre con su esposa poniendo como modelos humanos. Y bueno, como no sabían muy bien de qué se trataba, por eso lo llamaron rayos X, pero fue en el Claro. 1895 Wow. en que fueron descubiertos la radiación ionizante. Uh -huh. Hoy en día, por supuesto, antes la especialidad se llamaba radiología, pero Claro. con la incorporación de nuevas metodologías y de nuevos métodos de diagnóstico por imágenes, ya la denominación cambió y se hizo mucho más amplia. Uh -huh. La radiología convencional se sigue utilizando mucho, todavía ocupa un lugar muy importante dentro de nuestra especialidad, muchas veces es el primer gesto diagnóstico que nos acerca a un paciente, pero bueno, con el tiempo se fueron incorporando métodos que han sido revolucionarios y que han realmente aportado mucho valor en el diagnóstico de las enfermedades. Lo que uno siempre busca en medicina es llegar temprano, es Claro. decir, llegar a descubrir aquellas enfermedades cuando son muy incipientes, cuando a veces sería lo ideal, que ni siquiera llegan a producir síntomas o Sí. signos, ¿no es cierto? Cuando son muy incipientes, porque eso es importante, porque significa que cuando uno puede tratar esas enfermedades, puede curarlas, ¿eh? No llegar tarde, no llegar cuando esa enfermedad está avanzada, cuando está diseminada, cuando ya el pronóstico de ese paciente es peor. Y así fue que después de la radiología aparecieron otros métodos de imágenes. La tomografía computada fue otra gran revolución, porque en su momento se llamaba tomografía axial computada porque podía hacer cortes como rodajas a las diferentes partes del cuerpo. Con el avance del tiempo y de la tecnología, esas rodajas después permitieron hacer también reconstrucciones en el espacio y no solamente tenemos visión de una región del cuerpo entero del paciente, porque también se puede hacer un estudio de cuerpo entero en muy pocos minutitos, también podemos obtener planos coronales y sagitales, o sea, ver al paciente como una rodaja, ver al paciente como un corte de coronita y ver al paciente de costado. Y de esa manera reconstruir esas imágenes y Claro. obtener imágenes en tercera dimensión o en tres dimensiones, mejor dicho, y hacer reconstrucciones volumétricas. Eso realmente ha sido muy revolucionario y lo hemos logrado gracias a la aparición de la tomografía computada multicorte o multislice. Así que eso es lo que se refiere al área de la tomografía, pero bueno, la ecografía también significó un avance muy importante, es un método de imágenes que a diferencia de la radiología convencional y de la tomografía no utiliza radiación ionizante, sino que se basa en el ultrasonido, es sonido no audible por el oído humano,
y que permite a través de este ultrasonido que va atravesando las diferentes partes de nuestro cuerpo, aprovechar el rebote de ese sonido y transformarlo en una imagen. Perdón, debe tener antecedente de esto, puede ser el sonar y el radar. Tal cual, el sonar es el antecedente, Claro. y el delfín, Claro. el delfín es otro de los parecidos al método. Sus ojos son las vibraciones y el rebote. Claro, exactamente. Es basado en ese mismo principio que aprovecha la ecografía para obtener las imágenes. Y después de la ecografía bidimensional, de la que estamos hablando, surgió también la ecografía Doppler, y gracias a eso podemos ver el flujo dentro de los vasos, podemos diagnosticar estructuras de los vasos, podemos diagnosticar si las presiones dentro de los vasos están aumentadas, podemos ver el espesor de la pared más íntima de ese vaso para ver si hay depósitos de colesterol. Perdón, con Así eso que ven realmente, arterias, se ven arterias y venas. Venas, y hasta muy chiquititas. Además, también podemos ver cómo están vascularizados diferentes tumores, podemos ver las arterias y los vasos en general cerebrales, los vasos abdominales, pelvianos, los de los miembros inferiores, es decir, es bastante amplio su uso. La ecografía un poco ahora es el método de inicio de muchos cuadros clínicos del paciente cuando llega a una guardia, por ejemplo, con un dolor abdominal. La ecografía es un método que está muy accesible, muy a la mano del paciente. Es un método que se hace a la cabecera del paciente o en el que está internado, o ambulatorio, son métodos rápidos y que dan mucha información. Después también lo que significó otro grandísimo avance y que cada vez se mejoran los equipos fue la resonancia magnética nuclear o resonancia magnética por imágenes, que en este caso tampoco utiliza radiación ionizante, sino que se trata de aprovechar todo el contenido de hidrógeno que tiene nuestro cuerpo. Recordemos que el agua, H2O, es mucho hidrógeno y nuestro cuerpo está formado por una gran cantidad de agua. Entonces, crea un campo electromagnético alrededor de ese protón hidrógeno, y por diferentes secuencias que se utilizan, bueno, se pueden ver las diferentes estructuras del cuerpo con diferentes intensidades, nosotros le llamamos colores, o tonos diferentes entre negros, grises y blancos. Por ejemplo, las dos secuencias principales en resonancia son la T1 y la T2, donde una de las diferencias principales es cómo veo el líquido de nuestro cuerpo. El líquido en T1 se ve oscuro, negro, y en el T2 se ve blanco. Bueno, esos son detalles. Ahora, sí, perdón. Yo te quería decir esto. O sea que de alguna manera, todas estas tecnologías del diagnóstico por imágenes deben ser responsables de un alto porcentaje de la prolongación de la vida humana. Porque si bien uno para una enfermedad puede tener el tratamiento, pero tomada esa enfermedad muy al inicio, los tratamientos tienen una efectividad muchísimo más alta, tienen menos consecuencias colaterales, es decir, el paciente queda mucho mejor plantado. Y esto puede haber, porque casualmente en los años que vos decís que esto se desarrolló, es cuando pega una gran explosión la prolongación de la vida humana. Sí, eso es real. Hoy en día estamos viendo que la gente cada vez vive más. Lo ideal sería que la calidad de vida fuese cada vez mejor cuanto más grandes somos, que bueno, ahí hay otros temas sociales, económicos en el medio, pero en realidad, ¿por qué se logra una mayor supervivencia, una mayor esperanza de vida que nosotros llamamos? Es posible descubrir las enfermedades en sus inicios, cuando están localizadas. Uno, hablando fundamentalmente de lo oncológico, se nos viene, ¿no es cierto?, a la cabeza. Cuando un tumor es muy pequeñito, cuando es menor de 1 centímetro, cuando no le da tiempo a hacer diseminación regional o a distancia. Por supuesto que el tratamiento es mucho más sencillo y las posibilidades de curaciones son
mucho mayores. Por eso nosotros creo que desde el punto de vista del diagnóstico por imágenes cumplimos un importante rol. Por supuesto, siempre es un equipo, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver cosas tempranamente, podemos descubrir cosas tempranamente, pero también el paciente tiene que colaborar en hacerse los estudios, y también nuestros colegas, los médicos que nos indican los estudios, también indicárselos. Este es el concepto que se aplica al screening de una enfermedad. Tenemos dos casos concretos de screening en nuestra vida diaria, que es el cáncer de mama para la mujer y el cáncer de próstata para el hombre. Es decir, la mamografía a partir de los 40 años es una práctica que debe ser obligatoria una vez por año para la mujer. Si hay antecedentes oncológicos, por supuesto que eso cambia. Si la mujer tuvo una hermana o madre o tía, un familiar directo con cáncer de mama, tiene que anticiparse una década a la edad de inicio de esa enfermedad en su pariente. Por ejemplo, si la mamá de una paciente tuvo el cáncer de mama a los 38 años, a los 28 años esta paciente debería comenzar con los controles preventivos. Ahora, lo mismo en el vesicoprostática, para evaluar el tamaño de la próstata y ver si hay alguna lesión. El PSA, juntamente con esa práctica de imagen, ese combo, digamos, y la consulta al urólogo representan el screening del cáncer de próstata en el hombre. Digamos, hay muchos ejemplos, no solamente en lo oncológico, sino en otras enfermedades no oncológicas también, que podemos llegar a tiempo, podemos llegar en un buen momento y que el éxito del tratamiento sea mucho mayor. Claro. Ahora, a ver, desde el punto de vista, digamos, de la cronología, después de la radiografía vino la TAC, la tomografía. Sí. ¿La ecografía vino después o antes? La ecografía, 40 años más o menos. Sí, alrededor de 40 años. Ajá, correcto. Y después vinieron los mejoramientos de la tomografía, es decir, vino la multislide que realmente produjo también, porque permitió descubrir cosas que no se descubrían con la TAC. La resonancia magnética fue un avance sobre todo en lo que es la patología cerebral, sistema nervioso, médula espinal, y también significó un avance muy importante en la evaluación de los tejidos blandos, por ejemplo, en lo que es hombros, rodillas, columna, toda la patología discal. Digamos, para músculo esquelético la resonancia es el método estrella. Estaba pensando, recordando que cronológicamente el primer tomógrafo en nuestra ciudad, en el grupo, que en ese momento no era Grupo Oroño, sino que era Clínica de Tomografía Computada, lo tuvimos nosotros en nuestro grupo en el año 1978, si no me equivoco. Así que en ese año llegó a Rosario el primer tomógrafo, que lo trajo el doctor Villavicencio. Sí. Así que ahora, digamos, bueno, por ejemplo, en el caso de la resonancia, que esto mucha gente se lo debe preguntar, yo, por ejemplo, que tengo claustrofobia, me he tenido que hacer, y antes no me lo hubiera podido hacer o me hubieran tenido que dormir para meterme en ese caño. Sin embargo, ahora hay una que es prácticamente abierta. Claro, eso también significó un avance, porque una de las debilidades era esta especie de tubo en lo que uno se metía, actualmente por supuesto que sigue habiendo cerrados, y está, como bien digo, cerrado. Entonces hay pacientes que no toleran ese encierro. Y en esos casos la única opción que había antes era sedar al paciente, hacer una sedación que no es una anestesia profunda como de una cirugía, sino es una sedación, es algo un poco más liviano como para que uno pueda entrar sin ese temor y esa desesperación al encierro. De cualquier manera, para esos casos surgió el resonador abierto. De cualquier manera, hay algunas patologías que están reservadas para los cerrados, digamos, porque al ser abierto el equipo, un poquito de resolución espacial pierde,
Claro. Entonces hay algunos diagnósticos que aún todavía hoy los tenemos que hacer en los equipos cerrados. Pero bueno, ha sido también un avance muy importante para el paciente aprensivo al encierro, el resonador abierto. Y después nos falta hablar de la medicina nuclear. Exacto, eso te iba a preguntar. Que eso, Claro, la ese otra fue especialidad que vos tenés, que es la medicina nuclear, que es casi una exactamente. combinación de terapia y diagnóstico, ¿no? Exactamente. Bueno, la medicina nuclear tradicional siempre nos ha hablado de la función de un órgano o tejido. Podemos saber cómo funciona la glándula tiroides, podemos saber cómo funciona el corazón, podemos saber cómo funcionan los riñones, podemos saber cómo funcionan las paratiroides, los pulmones, las vías biliares. Nos habla más de una, nos da información de la función, La pero siempre funcionalidad, estuvo sí. flaca, tuvo la debilidad de que, a la vez de que era muy buena para darme información sobre la función, me daba poca información anatómica. La imagen que me brindaba la medicina nuclear era pobre con respecto a la que me da, por ejemplo, la tomografía o la resonancia, que si uno ve las imágenes es prácticamente como ver el paciente por dentro con un detalle anatómico muy importante. Claro. Por eso, con el correr del tiempo, esto gracias a la inteligencia humana y a los ingenieros que están constantemente trabajando para mejorar, lograron fusionar los métodos anatómicos con este método funcional. Entonces así surgieron las modalidades de diagnóstico por imágenes híbridas, que se conocen con ese nombre, que son el PET-CT por un lado, que es la tomografía por emisión de positrones fusionada con la tomografía computada multislice, y la resonancia fusionada con el PET, con la tomografía por emisión de positrones. Son dos métodos híbridos que también fueron muy importantes el avance, porque no solamente tenemos la información funcional que me brinda la medicina nuclear, sino que además la puedo sumar a la imagen. Y tengo un detalle anatómico funcional excelente. Y son realmente equipos que han cambiado también mucho el manejo de las enfermedades. Sobre todo, bueno, el PET-CT es fundamentalmente, el 95% de las aplicaciones son oncológicas. Es un estudio en el cual el paciente en un solo estudio puede ver todo su cuerpo entero. Claro. Es un paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer previo, que ha sido ya diagnosticado por otros métodos, pero en ese estudio yo puedo ver si ese tumor está focalizado en el órgano en donde asienta, si hay metástasis regionales o si hay metástasis a distancia. Y eso cambia mucho el manejo del paciente. No es lo mismo que el paciente que tiene un tumor localizado, que aquel otro que cuando ya está diagnosticado ese tumor tiene alguna metástasis regional, algún ganglio regional, o si es una enfermedad diseminada. Es muy diferente el manejo de ese paciente. Claro. Y lo mismo la resonancia magnética, la resonancia fusionada con PET-CT, que también ha aportado muchísima información anatómica y funcional. Bueno, y muchas veces, a ver, también se descubren enfermedades muy incipientes porque yéndose a controlar una cosa aparece otra. Ah, sí. Esos son los famosos, los que nosotros llamamos incidentalomas, cuando el Claro. paciente va a hacerte un estudio por determinada sospecha o por algún síntoma, y en ese estudio se descubre una lesión que nada tiene que ver Claro. con lo que estábamos buscando. Y muchas veces ha sido salvador, Un factor de o ha sido suerte, claro. sí, 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 sí. Y los llamamos incidentalomas porque no los esperamos y aparecen. Y Claro, eso claro. también es muy bueno. Hay todos unos algoritmos de estudios, qué hacer cuando se descubren, cómo manejarlos, pero en general es beneficioso poder llegar a Claro. tiempo. Estela, después hay un último tema para charlarlo, que es, en estos momentos, con esta pandemia, mucha gente ha dejado de concurrir a hacerse estudios. Eh, ¿Cómo está eso? Porque hay cifras incluso que hemos visto por ahí que son medias preocupantes. Sí, Y las sí. consecuencias de eso, ¿no? Y las consecuencias que las vamos a ver en los próximos años, el próximo año, en los próximos años,
Hay un concepto muy interesante que lo describió un antropólogo médico en el año 1990 estadounidense, Merrill Singer se llama, que es el concepto de la sindemia. ¿Qué ocurre cuando hay una pandemia con las otras enfermedades que siguen pasando? Porque la pandemia no frisa otras enfermedades que la gente tiene o que empiezan a aparecer también durante la pandemia. Entonces, la pandemia junto con esas otras enfermedades que son nuevas o crónicas, potencian el efecto negativo más que el efecto negativo de cada una per se. Claro. Eso se conoce con el nombre de sindemia. Y es lo que está ocurriendo ahora. Realmente las cifras son preocupantes. Sí. Tenemos oncólogos que reportan muchísimos pacientes menos que han dejado de consultar, de hacerse los controles. El tema del cáncer de mama es terrible. Claro. Hemos visto los últimos números. Un descenso en las mamografías del 40%, un descenso en las ecografías mamarias del 35%. Lo estoy leyendo porque lo anoté, me llamó muchísimo la atención. Las resonancias mamarias disminuyeron un 23% y las biopsias mamarias un 15%. Claro. Esto en lo que se refiere al manejo de la paciente con patología mamaria. Pero no tenemos que olvidarnos que la enfermedad cardiovascular, aún hoy con pandemia, sigue siendo la causa número 1 de muertes, de morbimortalidad, es decir, de enfermedad y de muerte. Claro, entonces, están dejando de hacerse los controles cardiológicos correspondientes, los pacientes que están en controles o en chequeos crónicos, con enfermedades crónicas. La no consulta al cardiólogo, el no control de la presión arterial, el no control por laboratorio del colesterol y triglicéridos, el perfil lipídico del paciente, sumado a que en esta cuarentena o aislamiento social o disminución de las actividades sociales y laborales, tenemos un cambio de hábito en las dietas, comemos peor, algunos que tenían ya un cierto training o una planificación en ejercicios físicos las han dejado también, sumado al estrés, eso no es menor, a la depresión o a esta situación de angustia y de no saber qué va a pasar en el futuro inmediato y no tan inmediato, sumado al estrés por la crisis económica, digamos, no hay que dejar de hacerse los controles porque las instituciones están preparadas. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué seguridad tiene la gente? Porque mucha gente dice, no me voy a ir a un sanatorio. Yo he ido a hacer algunas cosas y he visto que toman medidas, pero ya muy, 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 muy rigurosas de seguridad. ¿Cómo es el tema? Mirá, yo creo que, te digo sinceramente, yo me siento más segura dentro del sanatorio que fuera del sanatorio. Claro. Es decir, tengo más miedo cuando voy al supermercado que no sé quién tocó la mercadería, quién tocó en la caja la bandeja. Es decir, desde el momento que vos entrás a la institución, tenés el control de la temperatura en la puerta, minimizamos la cantidad de gente que va a las instituciones, sí. Pedimos siempre y cuando el paciente pueda movilizarse por sus propios medios y no requiera un acompañante, que vaya solo, ¿sí? Sí. En la sala de espera las sillas están separadas, hay mucho espacio entre paciente y paciente si es que le toca esperar. Los turnos, antes los turnos se daban cada 10 minutos, cada 15 minutos, sobre todo en lo que es estudios por imágenes, hoy se dan cada 20, cada 30 minutos, es decir, se evita la superposición de gente esperando. Hay otro tema que no es menor en lo que a mi área se refiere exclusivamente, que es la desinfección de los elementos de diagnóstico. El transductor, cuando uno se va a hacer la ecografía, es el aparatito que se apoya en el cuerpo. Eso, la camilla donde apoya el paciente, la almohada donde apoya el paciente, está todo desinfectado. Claro. Tenemos un desinfectante especial que permite un barrido de todos los gérmenes y protege a la vez las superficies de los equipos. Es decir, no se arruina el equipo y a la vez desinfecta la región en donde lo echamos.
Por supuesto, los cubrebocas, nosotros no atendemos pacientes, el paciente y nosotros Claro. con el barbijo, y nosotros tenemos todos los elementos de protección, el barbijo quirúrgico, la máscara, la cofia, el delantal, los guantes, es decir, realmente nos cuidamos nosotros, cuidamos al paciente y cuidamos a nuestros compañeros, es decir, Sí, estamos muy conscientes de la exposición y por eso yo te soy sincera, estoy más segura en el sanatorio que fuera. Estela, te agradezco muchísimo porque creo que le has aclarado a mucha gente algo que tiene que ver con su propia vida y su propia salud. Así que es importante tomar conciencia. Desde ya te lo agradezco mucho y ya seguiremos charlando. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Un cariño grande. Un beso, gracias. Saludos a todos. Gracias. La profesora doctora Estela Batalles. Ya volvemos.